Muy buenas noches con todos los participantes. Sean bienvenidos al curso de elaboración de expedientes técnicos para proyectos agropecuarios productivos, sociales y de riego en el marco de Invierte.p. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Raúl Aime. Hoy día en Escuela de Formación y Actualización Profesional Perú vamos a estar desarrollando eh, ¿no? de cómo elaborar lo que es lo que son los expedientes técnicos. De hecho, ¿no? Para lo que se ha mencionado, lo que son los proyectos agropecuarios, productivos, proyectos sociales y proyectos de riego en el marco del Invierte.p. Bien, entonces ya teniendo claro el tema que vamos a tratar, vamos a pasar a lo que es la parte de introducción. ¿Ya? Muy bien. Bien, por lo tanto, como sabemos, pues lo que es la elaboración de expedientes técnicos para proyectos agropecuarios, ¿no? Son lo que son los proyectos agropecuarios, sociales y de riego. De hecho, es importante en el marco de Invierte.p, ya que estos documentos pues detallan aspectos técnicos, aspectos económicos y aspectos sociales, lo cual va a asegurar lo que es la viabilidad, la sostenibilidad de los proyectos. De hecho, pues incluyendo estudios de factibilidad, diseño agronómico y hidráulico y planes de gestión ambiental y social. De esta manera garantizando un enfoque integral y eficiente. Ok, muy bien, entonces hasta ahí estaría claro, ¿no? De lo que vamos a tratar eh, ¿no? En este taller, lo que es la elaboración de expedientes técnicos de proyectos agropecuarios, sociales y de riego, lo cual es importante, ¿no es cierto? Lo cual está relacionado, digamos, a la parte agrícola. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a preguntarnos qué es el Invierte.p. De hecho, es necesario saber qué es el Invierte.p. Ya qué es lo que, o sea, qué tiene que ver el Invierte.p, entre otras, ¿no es cierto? Por lo tanto, eh, respondiendo a la pregunta, ¿qué es el Invierte.p? Tendríamos que decir que Invierte.p es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿ya? Eso sería lo que es el Invierte.p. Aparte de ello, pues, lo que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y lo que es la gestión de inversiones, pues es un mecanismo del Estado peruano diseñado para optimizar el uso de recursos públicos en lo que es la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos de inversión. Eso es el Invierte.p. Es un mecanismo del Estado. Eso hay que tenerlo claro. Si es del Estado. Ya, es un mecanismo del Estado peruano diseñado para optimizar el uso de recursos públicos en la formulación, lo que es la ejecución y seguimiento de proyectos de inversión. Eso es. Su objetivo es garantizar que las inversiones pues sean eficientes, sostenibles y que contribuyan pues al desarrollo del país. En este caso pues hablemos de Perú. De hecho, cada país tiene sus propias sistemas a lo que es digamos, lo que es la gestión de inversiones. Ya no necesariamente tiene que ser Invierte.p, sino que Invierte.p específicamente es para nuestro Perú. ¿Ya? Eso es, ¿ok? Muy bien. Em, bueno, ahora ya que sabemos qué es lo que es el Invierte.p, vamos a pasar a lo siguiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, ok, entonces vayamos a lo siguiente. ¿Ya? Vayamos a lo siguiente. Ok. Ahora, otra de las preguntas, ya otra de las preguntas es, ¿qué es el Invierte.p? ¿Cierto?
¿Y por qué es importante para proyectos agropecuarios? O sea, de hecho, no necesariamente tal vez tenemos que basarnos en invierte.p, pero de hecho va a ser importante ya que estamos hablando dentro del país. Por lo tanto, vayamos por la pregunta, ¿no? Lo que mencionaba. ¿Por qué es importante para proyectos agropecuarios lo que es invierte.p? Entonces, respondiendo a la pregunta, vamos a decir que invierte.p es clave para el desarrollo de proyectos agropecuarios, ¿ya? Es clave para proyectos agropecuarios porque permite lo que es el acceso a financiamiento público, lo cual pues facilita lo que es la obtención de fondos del gobierno para lo que es la infraestructura agrícola, sistema de riego y lo que es la asistencia técnica, entre otros. Y después tenemos lo que es la sostenibilidad y la rentabilidad, lo cual pues asegura que los proyectos sean viables económicamente, de hecho, y que generen pues impacto positivo a largo plazo, ¿ya? Eso es la sostenibilidad y la rentabilidad. Y por otro lado, también pues tiene que haber, digamos, lo que es el orden y transparencia, lo cual pues exige un expediente técnico bien estructurado con estudios de factibilidad, costos, impacto ambiental y social. Ya, eso es clave, digamos, dentro de lo que es el invierte.p. Y también hablemos de lo que es el desarrollo rural y productivo. Pues de hecho, lo cual pues apoya iniciativas que mejoran pues lo que es la productividad, ¿no? Lo que es la productividad agropecuaria, lo que es el acceso al agua y también pues lo que es la infraestructura para los pequeños y medianos productores. Eso es el desarrollo rural y productivo, lo cual pues es un, digamos, un proyecto que nos permite el desarrollo rural y productivo, ¿no? Como mencionaba. Y por otro lado, lo que tenemos son lo que es la reducción de brechas sociales, ¿ya? De hecho, lo cual también es parte de lo que es el invierte.p, ya que es clave para el desarrollo de productos agropecuarios porque permite lo que es la reducción de brechas sociales. ¿Y por qué hay reducción de brechas sociales? Porque pues contribuye a mejorar las condiciones de vida en zonas rurales mediante proyectos de desarrollo agropecuario y social, ¿ya? Eso es. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasemos a lo siguiente, ¿ya? Vamos a ir a lo que es ya conocer específicamente lo que es la estructura y sus detalles de un expediente técnico en donde vamos a estar conociendo las normativas y requisitos para el expediente técnico. Por lo tanto, hablemos de la normativa y requisitos generales. Y primero vayamos por la normativa aplicable. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos la primera normativa aplicable. Tenemos la ley número 27293, lo cual es la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, reemplazada por invierte.p. ¿Ya? Eso es. Y otra de las normativas aplicables que tenemos es el decreto legislativo número 1252, lo cual pues crea el invierte.p y establece sus directrices, ¿ya? Así es. Y vayamos también por la directiva número 001/2019 EF 63.03, lo cual también pues habla sobre las normativas para la formulación y la evaluación de proyectos de inversión. Ya, así que no vayan a pensar de que estas leyes están fuera de invierte.p, sino todo ello está dentro de lo que es invierte.p. O sea, están basadas a estas normativas aplicables. Así es. Y otra ley del sistema que tenemos es el RM número 056, 2020, lo que es el 2021 en Midagre, lo cual pues trata sobre los lineamientos para proyectos agropecuarios y de riego, ¿ya? Entonces ahí están las normativas aplicables.
Ahora vayamos por lo que son los requisitos de expediente técnico. Vamos a conocer, ¿no? Cuáles son los requisitos de los expedientes técnicos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, primero, el primer requisito es el registro en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual también pues se abrevia como MEF, ¿ya? Se abrevia como MEF. Ahí tenemos también lo que es la concordancia con el Plan de Desarrollo Regional y Nacional, lo cual también va a ser necesario. Es importante, ¿ok? Muy bien. Y otro que tenemos es el análisis de viabilidad técnica, económica y ambiental, que también es otro requisito, lo que es el análisis de la viabilidad técnica, económica y ambiental. Finalmente, otro de los requisitos vendría a ser lo que es el cumplimiento con normativas ambientales y sociales, definitivamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a ya conocer, ¿no es cierto?, lo que sigue, ¿no? Lo que son las estructuras detalladas del expediente técnico. De hecho, este, no, aquí hablamos de las normativas, los requisitos generales, lo cual es importante. O sea, es necesario saber. Ahora, vamos a hablar de lo que es la estructura detallada de expediente técnico, donde vamos a estar viendo datos generales, diagnóstico y justificación, entre otras. Ya, pero mm, en las siguientes, digamos, presentaciones. Por lo tanto, vayamos por los datos generales. Y, y por ahí se preguntarán, ¿qué va a ir en los datos generales? En datos generales, lo primero que va a ir es el nombre del proyecto, ¿ya? Y en las siguientes presentaciones vamos a ver los ejemplos de cada, digamos, de cada paso a paso. Pero en este caso tenemos datos generales donde va a ir el nombre del proyecto, también va a ir lo que es la unidad fórmula, ¿no? Formuladora, lo que es la ejecutora. También va a ir lo que es el código SNIP, lo que es el código único de inversión, lo que es el CUI, lo que es el CUI. En datos generales también va a ir lo que es la localización geográfica, monto de inversión estimada y lo que es el plazo de ejecución. Y después de ello vendría lo que es lo que es el diagnóstico y justificación. En lo que es el diagnóstico y justificación, ya específicamente va a ir lo que es la identificación del problema, donde está lo que es la explicación detallada de la brecha a solucionar, o sea, qué es lo que se va a solucionar, ¿ya? Eso es necesario conocer, ¿no? Porque de hecho va a ser necesario identificar lo que es el problema. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos lo que es el análisis de la situación actual. Por lo tanto, pues, va a ser necesario lo que es la productividad agropecuaria, que lo que hace el acceso a tecnología, pues va a tener una disponibilidad, o mejor dicho, debe tener disponibilidad de agua y otros, ¿no? O sea, digamos, qué recursos, ¿no? O cómo está la situación actual, cómo está la productividad agropecuaria, cómo está el acceso a tecnología, ¿hay acceso o no lo hay? ¿Cómo estamos en la actualidad, ¿no? ¿Cómo está la situación actual? ¿Hay disponibilidad de agua o no hay? Entre otros. O sea, todo ello va a ir ¿dónde? En el diagnóstico y justificación. Así es. Y luego viene lo que es la población beneficiaria. De hecho, pues el número de productores, asociaciones, comunidades afectadas también va a ir en lo que es la población beneficiaria. ¿Quiénes se van a beneficiar de ese proyecto? ¿Ya? Así es. Y otro que tenemos es el impacto del problema, ¿no? Donde vamos a considerar las consecuencias económicas, sociales y ambientales.
Muy bien. Y lo otro que tenemos es la justificación del proyecto. Como sabemos, pues en la justificación del proyecto va a ir cómo contribuir a cerrar la brecha identificada. Ya, eso es necesario, va a ser necesario. Ya, muy bien. Entonces cerramos con lo que es el diagnóstico y justificación. Ya, así es. Ahora vamos a pasar a lo que son los objetivos del proyecto, lo cual también tiene que estar detallada, ¿no? En el proyecto. Sí, muy bien. Entonces, en los objetivos del proyecto, lo primero que va a ir es el objetivo general, lo cual es el propósito principal del proyecto. Entonces, como sabemos, pues la pregunta es, ¿cuál es el propósito del proyecto? ¿Por qué es importante el proyecto? ¿No es cierto? Ya, eso es. Luego tenemos los objetivos específicos, lo que son los logros concretos en lo que es la producción, riego o impacto social. Todo ello también va a ir en lo que son los objetivos específicos. Y tenemos ejemplo, ¿ya? Ejemplo de lo que es el objetivo, ¿no? O los objetivos del proyecto. ¿Cómo haría? Ejemplo, digamos, ¿no? Uno de los objetivos que puede ir es, digamos, objetivo general es mejorar la productividad de la quinoa en la región X, ¿no? En la región, digamos, Moquegua, Arequipa, Lima, Ica, no sé yo. Es una región X mediante pues la implementación de las tecnologías sostenibles y sistemas de riego tecnificado. Ahí está un ejemplo, ¿no? O sea, un objetivo general, ¿ya? Así es. Luego tenemos el cuarto paso, ¿no? Lo que son las alternativas de solución, donde tenemos lo que es la evaluación de opciones de intervención. Evaluación de opciones de intervención, análisis de costos, beneficio y la sostenibilidad de cada alternativa. Y tendríamos lo que es la selección de la mejor alternativa con base en criterios técnicos y financieros. Y para ello tenemos tres ejemplos. Tenemos la alternativa uno, la alternativa 2 y la alternativa 3. En la alternativa uno vamos a hablar de lo que es la implementación de riego por goteo. En la alternativa 2 sería, ¿no?, lo que es la capacitación y asistencia técnica en manejo del agua. Y otra de las alternativas, eh, ¿no es cierto? Es la construcción de reservorios, ¿ya? Reservorios de almacenamiento hídrico, o en otras palabras, del almacenamiento de agua, ¿no? Ya, eso es, no es una alternativa de solución a lo que estamos planteando, en otras palabras, lo que es el problema, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Eh, Ahora veamos a lo que es el alcance del proyecto. De hecho, para ello también tenemos componentes del proyecto, o va a ser necesario conocer los componentes del proyecto. Por lo tanto, el primer componente es el componente productivo. El componente productivo pues está constituido por la capacitación, digamos también de la mejora de semillas y la implementación de tecnologías. Todo ello es parte del componente productivo. Pero si hablamos del componente social, podría ser, ¿no?, lo que es la organización de productores, lo que es la asistencia técnica, que es parte del componente social. Y como tenemos otro tema también de lo que es el componente de riego, ya va a estar relacionado a lo que es la instalación de reservorios, canales, el sistema de riego presurizados, entre otras. Entonces, ahí están los tres componentes del proyecto, o sea, el ejemplo, ¿no es cierto? De hecho, así sea componente productivo, así sea componente social o de riego, de hecho, cada una va a tener metas y,
y cada una también va a tener productores esperados. Ya sé qué es lo que se espera. Así es. Y por otro lado está también lo que es la cobertura geográfica, beneficiarios directos de lo que son los componentes de riego, ¿ya? O no solamente componentes de riego, sino que es parte del alcance del proyecto, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es. Y también hablemos de lo que es el estudio técnico. Ya, ahí está el diseño y especificaciones técnicas. También están, ¿no?, lo que son los planos y mapas del proyecto, memoria descriptiva y cálculos técnicos, equipos y maquinaria requerida. Y finalmente tenemos lo que es el ejemplo para un proyecto de riego. Ahí está la especificación de tuberías y válvulas para un sistema de riego por aspersión en 100 hectáreas de cultivo de papa. Ya, ahí está el ejemplo. ¿Qué podría ser así, no? Un proyecto de riego. Especificación de tuberías y válvulas para un sistema de riego por aspersión en 100 hectáreas de cultivo de papa. Este es el ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a lo siguiente. El otro estudio que también se va a realizar, porque esto solamente es el sexto, ahora tenemos el séptimo, donde también se va a realizar lo que es el estudio económico y financiero. De hecho, pues en nuestro expediente, lo que es el expediente técnico también va a ir el estudio económico y financiero, como el presupuesto detallado, también va a ir el análisis de costo de inversión y mantenimiento. Y también estaré viendo lo que es la proyección de ingresos y rentabilidad del proyecto, ¿ya? Así es. Y tenemos el ejemplo. Ahí está el costo total del proyecto, que es un ejemplo, ¿no?, que podría ser 2.500 millones, ¿no? O mejor, disculpen, 2.500.000, ¿no? Eh, digamos con un retorno de inversión proyectado en 5 años. En otras palabras, es como decir cuarto millón, un cuarto millón de donde se va, digamos, vamos a amortiguar, como quien dice, en 5 años. O sea, vamos a tener, digamos, la recuperación de esa inversión. Después de 5 años, todos son ganancias. Eso es. Ya ahí está entonces, 200, no, mejor dicho, 2.500.000, ya, 2.500.000 con un retorno de inversión proyectado en 5 años. Es un ejemplo nada más. Y luego que tenemos es el octavo paso, lo cual está, ¿no? O está basado en lo que es el estudio ambiental y social. Por lo tanto, también se va a evaluar lo que es la evaluación del impacto ambiental, o simplemente abreviado como IA, o declaración del impacto ambiental. Ahí está eh, lo cual también está abreviado como DIA, ya como DIA. Otro de los estudios son las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿ya? Y luego que tendríamos también está la consulta previa y participación de comunidades beneficiarias. Tenemos el ejemplo de estudio ambiental y social, lo que es la reforestación con especies nativas para mitigar la erosión en áreas en lo que son intervenidas por el proyecto. Así es. ¿Ok? Muy bien. Ah, bueno, ahí está, ¿no? Lo que es el estudio ambiental y social. Seguimos. Ahora vamos a hablar de lo que es el plan de ejecución y cronograma, lo cual también va a ir en expediente técnico. Por lo tanto, hablemos, ¿no?, lo que es la modalidad de ejecución, que es la administración directa o por contrato.
Así es. Y está pues lo que es cronograma de actividades por fases. También está plazo total del proyecto, o sea, cuánto tiempo va a durar el proyecto. ¿Ya? Así es. Y a ver, Gibran Marlón, a ver, hay que apagar el audio, por favor. Hay que desactivar el audio. Gracias. Ya, por favor, les suplico a todos mantener sus micrófonos apagados. Ya, por favor, les pido a todos mantener sus micrófonos apagados. Vamos a continuar. Eh, bueno, luego tenemos el ejemplo de lo que es el plan de ejecución y cronograma. De hecho, lo cual va a ir en fases, ¿ya? Todo va a ir en fases, ¿ya? Por lo tanto, en el ejemplo tenemos fase uno, Ay, fase 2, viejita, fase 3, cada vete, una. pude. Y Pásale, pues, le cada una tiraba va a ir. para que ella reto. A ver, por favor, mantener sus audios apagados. Les pido a todos, ¿ya? Y como les mencionaba, lo que es plan de ejecución y cronograma del proyecto va a ir por fases. La primera fase son los estudios y permisos, lo cual dura pues aproximadamente 3 meses. Luego vendría la fase 2, ya lo que es la infraestructura y equipamiento del proyecto, ¿no es cierto? Que normalmente dura 8 meses, ya, normalmente dura 8 meses. Luego vendría la fase 3, en donde se va a llevar capacitaciones y lo que es la puesta en marcha del proyecto. Y dura aproximadamente 4 meses. Entonces ahí está el proceso de lo que es el plan de ejecución y cronograma. Y lo otro que tenemos son los mecanismos de supervisión y evaluación. Por lo tanto, tenemos, ¿no?, lo que son los indicadores de desempeño, metodología de monitoreo y también está pues lo que son los planes de mantenimiento y sostenibilidad. O sea, cómo se va, digamos, se va a mantener y cuáles son las sostenibilidades que deberíamos de reconocer dentro de lo que es la supervisión y evaluación del proyecto, ¿no? De hecho, estamos haciendo enfoque de tres tipos de proyectos, lo que son los productivos, sociales y de riego, ¿no? O simplemente irrigación, ¿ya? Tenemos el ejemplo de lo que son los mecanismos de supervisión y evaluación. Un ejemplo. Ahí está lo que es la evaluación ¿no? Evaluación semestral de la productividad agrícola y lo que es la eficiencia del sistema de riego. ¿Ya? Ahí está el ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos por lo siguiente. ¿Ya? Bueno, eh, prácticamente cuando hablamos de la estructura del proyecto ¿no? Son los esquema, ¿no? El esquema del proyecto, o en este caso, un expediente técnico, lo cual tiene que estar basado a normativas y a ciertos requisitos que tenemos que cumplir. En este caso, está basado a invierte.p, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es. Y bueno, ahora vamos a ver, ¿ya? Ahora vamos a desarrollar específicamente de lo que es la metodología para la elaboración del expediente técnico paso a paso. O sea, cómo nosotros vamos a elaborar un expediente técnico, cuáles son los pasos, porque de hecho esto para mí pues sería como un tema central de cómo podemos elaborar un expediente técnico. O sea, yo cómo elaboro un expediente técnico, por dónde inicio, ¿cierto?
porque si yo no sé por dónde, voy a estar perdido. Y como por ahí, no, por ahí dicen, el primer paso es doloroso. De hecho, es así, porque si no sabemos el primer paso, va a ser bastante complicado realizar un expediente técnico. Por lo tanto, lo que es el paso uno es importante. Y el paso uno es la identificación y la formulación del proyecto. Es similar a formular una tesis o cualquier otro proyecto. Tenemos que empezar siempre por la identificación y lo que es la formulación del proyecto. Entonces, tenemos lo que es la identificación de lo que es el problema y la necesidad, donde tenemos que realizar un diagnóstico situacional del área de inversión, ¿no? Lo cual es importante, ¿no? O sea, cómo está la situación del área de inversión, ¿no? Eso va a ser necesario. Entonces, eso se tiene que realizar, ¿no? Para poder identificar el problema y la necesidad. Y la otra identificación es, ¿no? La identificación de la brecha del proyecto, lo cual tiene que buscar reducir, ¿no es cierto? Eh, ciertos problemas, como en temas de productividad social o de riego. Digamos, en tema de productividad puede ser un problema, falta de comercialización de nuestro producto. Y lo otro, en tema social puede ser falta de organización. En tema de riego puede ser la ineficiencia de riego. Entonces ahí están los problemas, ¿no? Eso es. Y lo otro que tenemos es la determinación de la población afectada, ¿no? Tenemos que determinar qué población está afectada y por lo tanto también sus principios o principales limitaciones. ¿Qué limitaciones se tiene, digamos, en la población afectada? Lo cual también nos va a servir para la identificación del problema y lo que es la necesidad ¿no? del proyecto, o sea, por qué se va a ejecutar el proyecto. Ya, eso es. Y también pues tenemos que recopilar, ¿no? Información agroclimática y cuando nosotros hablamos de agroclimática, ¿no? Ahí está la temperatura, la humedad, la precipitación, el, bueno, entre otras en sí, que son muchos factores, ¿no? Lo cual pues este, nos va a servir bastante para poder identificar problemas y las necesidades. Digamos, si tenemos problemas en temas de temperatura, tenemos que ver formas, ¿no? O sea, cómo vamos a mitigar eh, temperaturas extremas, ¿no? Que son demasiadas bajas o tal vez demasiadas altas, ¿no es cierto? Y también se va a recopilar información económica. También cómo está el nivel económico del contexto, ¿no? Cómo está el nivel económico de la población. Y lo otro es la social relevante, ¿ya? Social relevante. Eso es. Ahí, y por lo tanto, digamos, de cada paso que tenemos, de hecho, tenemos un ejemplo práctico. Ya, entonces, de paso uno tenemos el ejemplo. Entonces, tenemos lo que es la identificación que podría ser una identificación del problema de necesidad, ¿no? Identificación de la baja productividad del cultivo de papa, en este caso, ¿no? De un tubérculo en zonas altoandinas debido a deficiencias en sistema de riego y uso eficiente del agua. ¿Ya? Eso es. Y por otro lado, que tenemos es la definición de objetivos y alcance del proyecto. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien.
Por lo tanto, pues tenemos que plantear el objetivo general, ¿no? Como ya hemos visto en la siguiente, mejor dicho, en las anteriores presentaciones, ¿no? Tenemos que definir componentes del proyecto. A la vez también se tiene que plantear el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Qué es lo que queremos lograr? Eso es, ¿ya? Y como mencionaba, también tenemos que tener claro los componentes principales del proyecto, ¿ya? Y finalmente identificar la población beneficiaria directa e indirecta. El ejemplo. El ejemplo que tenemos es el objetivo general, donde tenemos que mejorar la eficiencia en el uso de recursos hídricos, a la vez, ¿no? En la producción de, digamos, en este caso, estamos haciendo ejemplos en tubérculos, en lo que es el papa, ¿no? A través de implementación de riego tecnificado en 100 hectáreas, ¿ya? Eso es. Ok, muy bien. Em, Pasemos a lo siguiente, a paso 2. Ya, en paso 2 vamos a hablar de los estudios y análisis técnicos. Y el primer análisis es el análisis, lo que es el análisis de alternativa de solución, donde tenemos que evaluar diferentes soluciones para cerrar lo que es la brecha identificada y realizar estudios comparativos de costos y lo que son los beneficios. ¿Ya? Así es. Y de la misma manera también pues tenemos que seleccionar la mejor alternativa, siempre teniendo en consideración los criterios técnicos, económicos y ambientales para realizar un análisis de alternativas de solución, ya en cuanto a lo que es el estudio y análisis técnico. Y para ello tenemos ejemplos igual, ¿no? Tenemos tres alternativas, que uno, de hecho, va a estar relacionado a lo que es el riego por aspersión, ya cuando nos basamos a riego o simplemente irrigación. Ahí está, riego por aspersión, también está riego por goteo con reservorios y está la construcción de canales de riego tradicionales. Ya, así es. Y también se le selecciona pues la alternativa 2 por su eficiencia. De hecho, en este caso, porque tenemos tres alternativas, ya que el riego por goteo tiene una eficiencia de 95% en el uso del agua y tiene pues menor costo de mantenimiento. ¿Ya? Entonces, es una buena alternativa en lo que es los estudios y análisis técnico. Una buena alternativa, el número 2, ya que es una alternativa de solución. Ya es una alternativa de solución. Ahora pasemos a lo que es el diseño técnico del proyecto. En diseño técnico del proyecto ya vamos a hablar de los planos, de los estudios técnicos que se va a realizar en el proyecto, ¿ya? Eh, bueno, en cuanto a los planos, va a estar relacionado al área, ¿no? O sea, cuánto es el área del proyecto y también cuáles son las especificaciones técnicas, cuál es la densidad de cultivos, si hablamos de proyectos productivos, o si hablamos de riego igualmente, ¿no? ¿Cuál es el área que se va a cubrir con el riego tecnificado? Y de la misma manera, se tiene que definir, ¿no? Lo que es la infraestructura, equipamiento y recursos requeridos. También tenemos que determinar la mano de obra y maquinaria necesaria, ¿ya? Eso es. Y por otro lado, también pues tenemos que incluir cálculos hidráulicos o hídricos, que es lo mismo, ¿no? Porque es parte del recurso, ¿no? Recurso agua, en el caso del proyecto de riego.
O sea, si vamos a trabajar en irrigación o proyectos de irrigación, tendremos que hacer o realizar lo que son los cálculos hidráulicos. Cuál es el caudal, cuál es el volumen, ¿no? Y con cálculos hidráulicos como agronómicos se va a realizar, ¿no? Este, el caudal adecuado, el volumen adecuado, la frecuencia adecuada, según los estudios, ¿no? De hecho, donde se va a determinar el tipo de suelo, si vamos a hablar de proyectos de irrigación, eso es. Igual tenemos un ejemplo práctico para el diseño técnico del proyecto. Por lo tanto, para un sistema de riego por goteo, pues si diseñan reservorios de almacenamiento, tuberías principales y un sistema de filtrado. Y todo ello para evitar obstrucciones. Así es. Seguimos. Muy bien. Eh, Ahora tenemos paso 3. Ya, paso 3. En paso 3 ya vamos a realizar lo que es el análisis económico y financiero. ¿Ya? Entonces ahí está la elaboración del presupuesto detallado, donde tenemos que desglosar costo de materiales, mano de obra y los equipos. También vamos a considerar, de hecho, los costos directos y los indirectos. Ya todo ello vamos a estar detallando en las siguientes presentaciones. Lo que son los costos directos son eh, costos fijos, o sea, costos que realmente es fijo, algo que ya sabemos que se va a invertir, mientras que los indirectos pueden ser administrativos, asesorías, marketing, entre otras. Digamos que según ciertas bibliografías, lo que son los costos indirectos se considera el 5%, ¿ya? De todo el costo en general. También en la elaboración del presupuesto detallado también está el establecer costos de operación y mantenimiento. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien. Igualmente, ¿no? Como sabemos, pues, cada proyecto va a tener ¿cierto? Disculpen, a ver, un costo en general, ¿no? ¿Cuánto se va a invertir en el proyecto? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos 1,5 millones de inversión en lo que es el riego, ¿no? En proyectos de irrigación. Como un ejemplo, si ese es, digamos, es el costo en general, tanto indirectos y costos directos. También tenemos el análisis de rentabilidad y sostenibilidad, donde vamos a evaluar lo que es la relación de costo-beneficio. O sea, en otras palabras, lo que es la rentabilidad. También se va a determinar lo que es el periodo de recuperación de la inversión. ¿En cuánto tiempo se va a recuperar? Como en el anterior ejemplo les hacía, ¿no? En 5 años, decía. Y lo mismo, pues vamos a mm, determinar cuánto tiempo va a ser necesario para recuperar lo que se ha invertido. Eso es. De la misma manera, también se va a identificar fuentes de financiamiento y mecanismos de sostenibilidad. ¿Ok? Muy bien. Ejemplo. Pues, digamos, ¿no? El ejemplo de análisis de rentabilidad y sostenibilidad, donde podemos decir que se proyecta pues un incremento del 40% en la producción de papa con el uso eficiente del agua, asegurando el retorno de inversión en 5 años. ¿Ya? Sí es. Entonces ahí está el ejemplo de análisis de rentabilidad y la sostenibilidad. Ahora vayamos por el paso 4.
Y aquí tenemos lo que es el estudio del impacto ambiental y social, lo cual también es parte de la elaboración del expediente técnico. O sea, en un proyecto tiene que ir el estudio de impacto ambiental y social. Ya, entonces vayamos por la evaluación del impacto ambiental, lo que es el simplemente IA, ¿no? Como una abreviatura, donde se va a identificar posibles impactos negativos y las medidas de mitigación. O sea, cómo se va a mitigar ese impacto negativo, porque de hecho en la evaluación de impacto ambiental se va a evaluar o se va a estudiar ambas, no tanto impactos positivos como negativos, pero lo que se va a mitigar específicamente es o son los impactos negativos, ¿ya? Así es. Igualmente en esta evaluación se va a determinar si se requiere una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Y según ello se va a integrar estrategias de conservación de suelos y manejo sostenible del agua, ¿ya? Eso es. Ejemplo, implementación de barreras vivas y forestación en zonas críticas para reducir la erosión. Podría ser, ¿no? Podría ser una parte de lo que es la evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque mayormente a un problema, digamos, el problema sería erosión del suelo. Entonces, para mitigar esa erosión del suelo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? De hecho, tenemos que implementar o plantar especies de barreras vivas y así reforestar en zonas críticas para reducir la erosión. A ver, Wilder, Mejía, hay que apagar los audios, por favor. Ahora pasemos a lo que es la participación social y lo que es la consulta con los beneficiarios, que también es parte de una actividad en lo que es el impacto ambiental y social. Por lo tanto, en lo que es la participación social y consulta beneficiaria, pues tenemos que realizar reuniones con productores y organizaciones locales. También tenemos que incorporar el enfoque de género y lo que es la equidad en el diseño del proyecto. ¿Ya? Así es. Y asegurar lo que es el compromiso de los beneficiarios en lo que es la ejecución de mantenimiento del proyecto. Ejemplo, por decir, ¿no? Hay que capacitar a los agricultores en el manejo y mantenimiento del sistema de riego para garantizar su sostenibilidad. Así es. Paso 5. Está lo que es el plan de ejecución y supervisión. Elaboración de cronogramas de ejecución, donde tenemos que definir las fases de implementación del proyecto. También tenemos que establecer tiempos para cada actividad. Así, asignar responsabilidades de ejecución y supervisión del proyecto. Ejemplo. Fase uno, estudios y permisos. Fase 2, construcción de reservorios, sistema de riego. Fase 3, capacitación y respuestas en marcha. Ya, eso es el ejemplo de lo que es la elaboración de cronograma de ejecución. Em, Otro en paso 5 que tenemos es plan de monitoreo y evaluación, donde tenemos que definir indicadores de desempeño y también tenemos que establecer pues mecanismos de supervisión periódica, cada qué tiempo se va a supervisar, cómo se va a supervisar, cuáles son los indicadores de la supervisión. De la misma manera también se tiene que incorporar ajustes y mejoras durante la ejecución. Ejemplo, pues se mide la eficiencia de riego y la mejora en la productividad agrícola cada 6 meses. ¿Ok? Muy bien. Paso 6. Tenemos la formalización del expediente técnico. Ya, entonces ahí está la integración de documentos técnicos, que es el resumen ejecutivo del proyecto, planos, memoria descriptiva y cálculos técnicos. También están
los estudios de impactos ambientales y sociales, lo que hemos visto ya, y lo que es el presupuesto y cronograma de ejecución. Finalmente viene lo que es la revisión y validación. Mayormente si el proyecto es, digamos, para una entidad pública, como en caso, digamos, para un municipio, ¿ya? De hecho, los que van a realizar lo que es la revisión y la validación son los encargados del proyecto, ya de la infraestructura, en este caso, ¿no? Bueno, en casos productivos de la gerencia y todos ellos van a verificar el cumplimiento de la normativa de invierte.p, ya, sí, todos los proyectos que están basados a ello. Y también van a presentar el expediente a las autoridades competentes y obtener aprobación y financiamiento del proyecto. Ejemplo, de la revisión y validación. Sí, puede ser, ¿no? El expediente técnico pues se presenta al Ministerio de Agricultura para su financiamiento y ejecución. Ya, eso es. Eh, pues bueno, hemos llegado a la parte final, ¿no? Con lo que es el monitoreo y la revisión del proyecto, estaremos dando fin a lo que es la elaboración de expediente técnico. ¿Ok? Ahora sí, si habría alguna consulta, duda respecto al tema que hemos desarrollado, adelante. Les escucho, pueden activar su audio o también pueden dejar sus comentarios al chat.